Hola, buenos días. ¿Cómo les va, chicos? Esta clase que voy a grabar hoy tiene que ver con lo que les había prometido del lunes anterior, en el cual vamos a ver todo lo que tiene que ver con propiedades físicas de las uniones intermoleculares. Sería la primera parte de lo que vimos este viernes, ¿ok? Mañana lo que voy a hacer es grabarles otro video en el cual ya les voy a explicar lo que sería teoría de repulsión de enlace valencia para que el próximo viernes, cuando tengamos clase, podamos practicarlo y así ir terminando ya con este tema y adentrarnos en un tema nuevo. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es 4 ejercicios que preparé para ustedes, modelos de lo que puede llegar a ser la guía. Y vamos a arrancar por el primero. Si observamos, tenemos este ejercicio que dice utilizar la tabla de electronegatividades para ordenar por polaridad creciente los siguientes compuestos. Y vamos a tener un grupo de sustancias que van a ser hidrógeno cloro, aluminio cloro, nitrifluor, bromo 2, y por último tenemos azufre, oxígeno 2. Bien. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir a la tabla de electronegatividades, en tablita periódica, ¿ok? Y ver qué electronegatividad acá tiene cada elemento. Entonces, vamos a arrancar por el hidrógeno. La electronegatividad del hidrógeno es igual a 2,1. La electronegatividad del cloro va a ser exactamente igual a 3,2. La electronegatividad del aluminio va a ser igual a 1,4. La electronegatividad del litio va a ser exactamente igual a 1. La electronegatividad del flúor va a ser igual a 4. La electronegatividad del bromo va a ser igual a 3. La electronegatividad del azufre, me faltaría la electronegatividad del oxígeno. La del oxígeno es 3,4. La electronegatividad del azufre es 2,6. Bueno, una vez que tienen todo eso, lo único que tienen que hacer son las diferencias de electronegatividades entre un átomo y otro átomo. No te importa que tenga 3, 2 acá. A vos lo que te importa es entre un átomo y otro. Y esa va a ser la diferencia de electronegatividad del enlace, de la unión. Entonces, vamos a tener 2,1 del hidrógeno y 3,2. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad nos va a dar 1,1. Aluminio, 1,4. Cloro, 3,2. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad, recordad que siempre la diferencia de electronegatividad te tiene que dar positiva. Te va a dar 1,8. ¿Sí? A ver. 3,2, sí, 1,8. Litio flúor, litio 1 y flúor 4. 1,0, 4,0. La diferencia de electronegatividad nos va a dar 3,0. Bromo. El bromo va a ser 3,0. Como son 2 átomos de bromo, 3,0 y 3,0, o sea que la diferencia de electronegatividad nos va a dar igual a 0.
Y el azufre con el oxígeno, el azufre va a tener 2,6 y 3,4. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad va a ser igual a 0,8. Bueno, este ejercicio lo único que te pide es ordenar en forma creciente de acuerdo a la diferencia de electronegatividad. Que recordemos que diferencia de electronegatividad está relacionado con polaridad. ¿Ok? Y arrancaríamos con la menos polar, o de menor diferencia de electronegatividad, que va a ser el bromo. Luego vamos a tener la del dióxido de azufre. Luego vamos a tener la del ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Luego vamos a tener la del cloruro de aluminio. Y por último, la más polar va a ser el fluoruro de litio. ¿Sí? Entonces, este ejercicio se resolvería de esa manera. Si supongamos por esas casualidades, a ustedes les preguntaran cuál tiene mayor carácter iónico, va a ser el fluoruro de litio. Este va a tener mayor carácter iónico. Y el que tiene menor carácter iónico va a ser el bromo. ¿Quién va a tener mayor carácter covalente? Bueno, el que mayor carácter covalente, en este caso llamativamente, va a ser el cloruro de aluminio. Que uno dice, pero qué raro, esto es aluminio que es un metal con el cloro. ¿Sí? No diría es una unión iónica, no es una unión covalente. De hecho, yo lo hago como una unión iónica. ¿Sí? Pero tiene un cierto carácter de covalencia. Aparte está muy cercano al 1,9, que es el límite entre lo iónico y lo covalente. O sea, tiene un pequeño grado de covalencia, pero es definitivamente, al ser un metal, con un no metal, es iónico. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, dados los siguientes compuestos, hidrógeno y yodo, un segundo compuesto que es flúor 2, beridio, y un tercero que es amoníaco. Tenemos que escribir la estructura de Lewis y determinar la unión iónica, de existir, determinar tipo de unión intermolecular, y luego ordenar en forma decreciente según temperatura de ebullición. Este tipo de ejercicio tiene mucho que ver al primero que yo les di el día viernes. Es más, seguramente debe ser uno de los ejercicios sacados dentro de alguna evaluación que he tomado años anteriores. Y vamos a arrancar uno por uno. Lo primero que tenemos que determinar es si es metal o no metal. No metal con no metal, la unión es de tipo covalente. O sea, vamos a tener el hidrógeno con un electrón de valencia, el yodo con 7 electrones de valencia, y ahí tendríamos nuestra estructura de Lewis. Nos pide solamente estructura de Lewis. Si querés hacer fórmula desarrollada, recordá que tenés hidrógeno, rayita, yodo. ¿Qué tipo de unión vamos a tener? Una unión covalente. Si querés aclarar, podés poner covalente simple. ¿Ok? Ahora, al ser una unión covalente, recordá que forma moléculas. Forma moléculas. Por lo tanto, tiene uniones intermoleculares. Luego, lo que hay que ir a hacer es ver si esto es una molécula polar. ¿Cómo lo hacemos? Con la tablita de electronegatividades. Y tenemos que el hidrógeno tiene 2,1, y el yodo tiene 2,7.
Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad va a ser igual a 0,6. Por lo tanto, esto es una molécula polar. Y si es una molécula polar, nos quedan dos posibilidades. O que sea dipolo-dipolo o que sea puente de hidrógeno. Pero como no es hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con nitrógeno o hidrógeno con flúor, esta unión es de tipo dipolo-dipolo. Bien, vamos a la segunda. La segunda tenemos el flúor, que es un no metal, y el beridio, que es un metal. Por lo tanto, la unión es iónica. Entonces, vamos a dibujar. El flúor está en el grupo 7A. Y el beridio está en el grupo 2A. ¿Sí? Entonces, al flúor le van a faltar 2 electrones y el beridio tiene 2 electrones. Si yo tengo un beridio, ese beridio va a ceder los 2 electrones, por lo tanto va a quedar con 2 cargas positivas. Luego, voy a tener que dibujar 2 flúor, porque en la fórmula me dice que es flúor 2. Y cada flúor, como está en el grupo 7A, va a recibir un electrón. Por lo tanto, esto va a quedar con carga negativa. Vamos a quedar con el flúor y 7 electrones. Si no, lo que haces es la estructura de tipo borrador, como te enseñé, y vas a terminar llegando a la estructura de Lewis del fluoruro de beridio. Recordá, a veces conviene determinar el número de grupos, saber que el beridio es el metal, va a ceder 2 electrones, por lo tanto, y hay un solo beridio, por lo tanto tengo 2 cargas positivas por los 2 electrones que seguí. Luego dibujé 2 flúor, y el flúor está en el grupo 7A, por lo tanto va a recibir cada uno un electrón. ¿Sí? Entonces, cada uno recibe un electrón. Bien. Como es una unión iónica, obviamente no forma uniones intermoleculares, porque no forma moléculas. Bien, y vamos al último, el amoníaco. El amoníaco es un no metal y el hidrógeno es un no metal, por lo tanto la unión es covalente. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en el centro el nitrógeno y los 3 hidrógenos rodeándolos. Recordad que da indistinto que sea arriba o abajo, y vamos a tener 3 electrones que son del hidrógeno, y como está en el grupo 5A el nitrógeno, vamos a tener 5 electrones de nitrógeno. Y ahí tendríamos la estructura de Lewis. Si vos tenés ganas de hacer la fórmula desarrollada, sería nitrógeno con sus 3 uniones covalentes simples. Y recordad que si el átomo central le sobra un par de electrones, tenés que dibujarlos. Bien, entonces tendríamos 3 covalentes simples. ¿Ok? Ahora, ¿es una unión covalente? Forma moléculas. Si forma moléculas, tenemos uniones intermoleculares. Y acá no es necesario hacer el tema de la diferencia de electronegatividad. ¿Por qué? Porque a mí me están sobrando un par de electrones sin compartir. Por lo tanto, eso me va a indicar que esto es una molécula polar. Y si es molécula polar, o es dipolo-dipolo, o es puente de hidrógeno. Como está dentro del caso de que tenemos hidrógeno con nitrógeno, esto es puente de hidrógeno. Recordad también, porque por ahí pueden llegar a preguntarte alguna vez, si las uniones puente de hidrógeno son las únicas que existen intermoleculares. No, recordad que el puente de hidrógeno es un caso especial de dipolo-dipolo.
Así que se puede responder de dos maneras. Se puede responder como dipolo, dipolo, puente de hidrógeno. O puente de hidrógeno a secas. Está, si estuvieran los tres, si estuvieran estas dos en estado líquido o sólido, recordad que esta también hay que agregarle London y también hay que agregarle London. ¿Bien? Bueno, ese sería el segundo ejercicio que quería mostrarles. Vamos al tercero. Fotos. Tercer ejercicio. Muy bien. Ah, perdón, y me olvidé, en el ejercicio anterior lo que tenemos que hacer, vuelvo de nuevo, tenemos que ordenarlos en forma creciente según temperatura de ebullición. Entonces, recordad de que a mayor polaridad, mayor temperatura. Entonces vamos a tener las dipolo-dipolo, o menor, luego vienen las puentes de hidrógeno, y por último vamos a tener a la iónica. Ese es el orden que vamos a tener de temperatura de ebullición. Ahora sí, vamos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio es un ejercicio bastante parecido, donde tenemos tres sustancias. Tenemos tres sustancias que son trifluoruro de boro, vamos a tener bromuro de potasio y vamos a tener óxido de litio. Dice, indicar a cuál o cuáles de las siguientes sustancias le corresponden las características mencionadas. Solo presentan fuerzas de London entre sus moléculas. Bueno. Sugerencia, cuando tenemos este tipo de ejercicios, primero tenemos que indicar qué tipo de unión vamos a tener, porque si no sabemos cuál es la unión interatómica, no vamos a poder deducir cuál es este tipo de caso. Y observar que esto es un metal y esto es un no metal. Por lo tanto, la unión es iónica. Y si es iónica, no forma moléculas, no tiene uniones intermoleculares, no tiene London. Esto es un metal, esto es un no metal, por lo tanto es iónica y es igual al caso que recién acabo de hablar. Y acá tenemos un no metal y un no metal. Esto sería covalente. Y en primera instancia, sin justificar, porque esto para poder justificar que esto es London, vamos a necesitar de trepep, que todavía no vimos. ¿Está? Entonces, covalente, esta va a tener London. ¿Sí? Ya respondimos la primera. Vamos a la segunda. La segunda dice, tiene bajo punto de fusión. Y después dice, es soluble en un solvente no polar. Bueno.
Si tenemos dos iónicas y tenemos una London, sin lugar a dudas, esta tiene bajo punto de fusión con respecto a las otras dos. Recordemos que a mayor polaridad, mayor temperatura de fusión y ebullición. Y si es London, recordemos que esto es una molécula no polar. Y si es una molécula no polar, se disuelve en solventes no polares. Por ejemplo, agua ras. Por ejemplo, nafta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Este sería mi tercer ejercicio. Vamos al cuarto ejercicio. Bueno, acá tenemos un poquitito más de sustancias. Y dice lo siguiente, dadas las siguientes fórmulas, las voy a ir copiando en el pizarrón. Tenemos carbono y hidrógeno 4. Tenemos arsénico, hidrógeno 3. Tenemos hidrógeno flúor. Tenemos hidróxido de sodio. Tenemos este compuesto. Ese compuesto se nombra como difluoruro cloruro de boro. Indicar la fórmula y la geometría de una molécula que no cumple con la regla del octeto. Bueno, el tema de la geometría lo vamos a dejar para un poquito más adelante, ya para la semana que viene, para el viernes que viene, y ahí vamos a poder resolver esta parte. Lo que sí podemos es hacer el punto B, que dice la fórmula de la sustancia molecular, que se espera que sea más soluble en un solvente y tenemos este simbolito que nos va a indicar que es momento dipolar igual a 0. En principio, el momento dipolar para nosotros va a ser diferencia de electronegatividad igual a 0. O sea, que el solvente sea no polar. Eso es lo que te está diciendo. Y si el solvente es no polar, la molécula tiene que ser no polar. Bien. Bueno. La historia es la siguiente. Vamos a buscar aquellas sustancias que no cumplan con eso de ser molécula no polar, para poder determinarla por descarte cuál es la molécula no polar. Tenemos hidrógeno y flúor, son dos no metales. Esta va a ser covalente. Pero recordá que hidrógeno-flúor cae dentro de la clasificación de puente de hidrógeno. Por lo tanto, esta es una molécula polar. Puente de hidrógeno. ¿Sí? Luego, esto es un metal y dos bimetales, por lo tanto vamos a tener iónica covalente. Y al ser iónica, no forma moléculas. Por otro lado, esto que está acá,
cuando veamos geometría, vamos a llegar a la conclusión, y esto vas a tener que tomarlo como un decreto mío, que esto es covalente, pero va a ser dipolo-dipolo. ¿Sí? Va a ser dipolo-dipolo. Y nos quedan dos casos. Dos casos en los cuales las dos son covalentes, y esta de acá vas a tener que tomarlo como un pequeño decreto por ahora, ¿sí? En el cual vamos a decir que por TREPEP, que todavía no lo expliqué, por TREPEP, la molécula es no polar. Por lo tanto, es London. Por lo tanto, esta sí se disuelve en un solvente no polar. Esta otra es mucho más fácil de ver. ¿Por qué? Porque con la estructura de Lewis ya podemos ver que el carbono está unido a 4 hidrógenos y a su vez arriba y abajo, izquierda y derecha son los mismos. Entonces la diferencia electronegativa de carbono e hidrógeno arriba, carbono e hidrógeno abajo, carbono e hidrógeno a la derecha, carbono e hidrógeno a la izquierda, me va a dar que esto es una molécula no polar. Por lo tanto, esta también se disuelve en un solvente no polar. Vuelvo a repetir, creo que lo comenté en la última clase. Esto también se puede explicar por TREPEP y decir, bueno, a ver, esto también es una molécula no polar por una cuestión de tipo de fuerzas eléctricas. ¿Está? Bueno, yo les quería mostrar 4 tipos de ejercicios en los cuales es muy probable que les sirva para resolver. Dice, la sustancia de menor punto de fusión, de ebullición, y la fórmula de sustancias que no representan fórmulas intermoleculares. Bueno, entonces, vamos al punto último. ¿Cuáles son las que no forman uniones intermoleculares? Bueno, las que no forman unión intermolecular, ya dijimos, son las iónicas. O sea, el hidróxido de sodio. Y por último, la fórmula del que tiene menor temperatura de fusión o ebullición. La cosa va a estar entre estos dos elementos, entre estas dos sustancias, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar al átomo de carbono. El átomo de carbono está en el grupo 4A, periodo 2. Y vamos a ubicar al arsénico, que está en el grupo 5A, pero periodo 3. Entonces, uno diría, a ver, ¿cómo crecía el radioatómico? El radioatómico crecía hacia la derecha, pero también crecía hacia abajo. Entonces, para mí, es muy probable que el que tenga menor temperatura de ebullición y de fusión sea este de acá. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un periodo más, tiene un grupo más, o sea, está más alejado del núcleo. O sea, van a tener temperaturas muy cercanas, muy cercanas. También había que analizar la cantidad de hidrógenos que tienen cada uno. Este tiene 3 y este tiene 4. Tal vez, habría que buscarlo. Eso se los dejo a ustedes y en la próxima clase me lo comentan. Si el tener 4 hidrógenos y el tener 3 hidrógenos también no modifica esa regla de a mayor tamaño
mayor temperatura de ebullición. Se los dejo a ustedes para que lo investiguen, cuál es la temperatura de ebullición y cualquier cosa. Lo charlamos en la próxima clase, cosa de poder llegar a una conclusión grupal entre los dos. Si esto estamos hilando muy finito, con muchas cuestiones que están muy cercanas. ¿Ok? Bueno. Bueno, espero que les haya gustado este videito. Es un videito corto, relativamente corto, en el cual practicamos algunos ejercicios como para ir adelantando el tema de la guía. En el día de mañana lo que voy a estar haciendo es grabándoles el video de teoría de Treper. ¿Sí? Va a ser un poco más largo el video, con algunos ejemplos como para que puedan ir viendo, y el día viernes practicamos Treper, no sacamos las dudas de los ejercicios. Ya el viernes les mando la guía de actividad de todo esto. ¿Sí? Así que nos vemos mañana, les mando un beso grande. Chau, chau.